que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches amigos, gracias por estar una vez más en sintonía del Canal 9, transmitiendo desde el municipio de La Unión para el mundo entero a través de nuestra página en Facebook, Canal 9 La Unión El Salvador, y en YouTube como Canal 9 La Unión como El Salvador. También nos pueden ver a través de nuestra website las 24 horas del día, multicanallu.com.sb. Quiero aprovechar también para enviar un saludo a todos aquellos que nos ven en la tranquilidad de su hogar, a través de las diferentes empresas de cable en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y por supuesto en las islas del Golfo de Fonseca. Tengan todos muy buenas noches, soy Raúl Castro y esta noche en el programa Un Café con RC tenemos como invitados a personeros de Milpa. Me refiero a Ángel Flores, quien es el coordinador de Milpa Filial Oriente, y a Óscar Arévalo, quien es del colectivo de Juventudes e Infancias, siempre de Milpa, acá en El Salvador. Con ellos vamos a hablar de dos temas muy importantes y uno es esa labor y ese trabajo que han venido haciendo ellos en defensa de los derechos de los pobladores de las comunidades donde se están queriendo desarrollar proyectos, megaproyectos, y están tratando de desalojarlos. Han tenido en estos últimos días unas resoluciones muy importantes en beneficio de sus defendidos o de sus beneficiarios, como también el apoyo de la caravana de Mesoamérica, que está recorriendo precisamente toda Latinoamérica. Entiendo que va a llegar hasta Chile. Así es que con nosotros Ángel Flores. Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar en este espacio muy importante para dar a conocer nuestras realidades. Y ahí estamos para poder dar a conocer unas actividades muy significativas que prácticamente con esto estamos cerrando el año, que es con la caravana mesoamericana, y también dar a conocer sobre los procesos judiciales que recientemente se han dado sentencias favorables a las comunidades. Ok, gracias Ángel. También está con nosotros Óscar Arévalo. Óscar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por el espacio que nos han permitido estar aquí. Me siento muy agradecido por estar acá, pues, y contarles un poco de lo que se llevó a cabo el día jueves 16, donde recibimos la caravana mesoamericana por el clima y la vida. Excelente, la verdad que es importante esto, el hecho de que hay un movimiento, podríamos decir, a nivel latinoamericano, denominada la caravana mesoamericana, que entiendo inició su recorrido desde México. Pero ¿qué nos puedes contar al respecto, Ángel? Sí, esta caravana surge de un encuentro realizado en el año 2023 en la zona sur de México, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en la cual se le denominó Encuentro del Sur Resiste. Este encuentro se realizó con la participación de organizaciones tanto a nivel del continente americano y del Caribe, así como también de organizaciones sociales de Europa y de otras regiones del planeta. En ese encuentro se habló sobre la crisis global que se está viviendo a nivel climático, y se analizó sobre cuáles eran las causas estructurales de esa problemática. A partir de esa reflexión se tomaron acuerdos entre las diferentes organizaciones, colectivos, movimientos, que son muy diversos, es decir, desde movimientos ambientalistas, feministas, indígenas, sindicales, de diferentes sectores que estaban ahí aglutinados. Se tomó la decisión de tomar acciones a nivel de región para poder afrontar de manera conjunta la crisis que se está dando. Como ya sabe muy bien,
inclusive en nuestro país, recientemente lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos días atrás, en lo cual se ha dado fenómenos como el tema de las lluvias intensas, pero que a partir de la actividad humana a través de diferentes actividades que han depredado los ecosistemas, se ha visto cómo los desastres van cada vez más en aumento en nuestro país. Entonces, digamos que esta situación tiene sus orígenes estructurales y es algo que se discutió a nivel regional, y a partir de eso surge la caravana mesoamericana por el clima y la vida como un espacio para la articulación de los diferentes territorios. La caravana va a ser contacto y destino final. Sí, la caravana arrancó desde la zona sur de México el 11 de octubre, ingresando por Guatemala. Posteriormente llegó a El Salvador el 14 de octubre y finalizó el día de ayer y partió hacia Honduras, hacia la zona de Intibucá, en Copín, que es otro de los esfuerzos organizativos más emblemáticos del territorio. Luego van a partir hacia Costa Rica, Panamá, luego a Colombia, ingresando ya a Sudamérica, hasta llegar a Belén, Brasil, en el cual se pretende el 10 de noviembre, en el cual se estaría realizando la cumbre por cambio climático por parte de las Naciones Unidas. Está realizando eventos paralelos para darle voz a los territorios ante este encuentro de estados que también se estaría realizando en Belén, Brasil. ¿Esta caravana está integrada únicamente por mexicanos, o en cada país que llega se van adicionando de los diferentes países? Sí, correcto. Estamos hablando que la caravana va aglutinando a representantes de las diferentes organizaciones y colectivos, empezando desde México, luego se sumaron Guatemala, posteriormente igual de El Salvador. Hay una delegación que ha sido asignada para poder participar hasta llegar a Belén, y estarían incorporándose también de Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y por ende del propio Brasil. Gracias Ángel. Entiendo que pues de alguna manera estas organizaciones, el objetivo principal es velar por el clima, porque al velar por el clima también se está velando por la vida. ¿Cómo se fortalecen estos movimientos, Oscar, y de qué manera ha tenido esa incidencia acá en nuestro país? Bueno, la causa de acá es sobre las disputas territoriales y sobre también la defensa de los territorios y todas las áreas de bosque que tenemos. A esa causa pues vienen a recopilar todos los datos de todo el esfuerzo que nosotros hemos llevado por la defensa de todo el bosque, territorio de playa y zonas manglares. Entonces, hablar de bosque en nuestro país ya como que está un poquito, digamos, escaso, ¿verdad? Porque los bosques poco a poco, con el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo industrial, el desarrollo turístico, se han ido desapareciendo. Entiendo que la lucha que se tiene precisamente es eso, o hay alguna manera de que aquellos espacios que todavía quedan disponibles como para poder reforestarlos nuevamente, se van a buscar esos mecanismos a través de ayudas internacionales y el esfuerzo de cada una de las comunidades. Sí. Esa es la idea, pues como comunidades unirnos para ir defendiendo todas las zonas que todavía podemos recuperar, porque hay algunas pues que han sido ya pues han construido donde ya no hay que hacer, pero todavía hay zonas que se pueden ir recuperando donde nosotros queremos poner todo el esfuerzo con ayudas de donde sea y meternos todas las comunidades unidas, porque es lo que estamos viendo ahorita, que la unidad de las comunidades es lo único que puede ir venciendo todo este proceso que estamos teniendo. Okay. Hay una cuestión bien importante y es el hecho de que la caravana lo que busca es alzar precisamente su voz en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Esto, de alguna manera, Ángel, tiene también otras repercusiones en el sentido de buscar apoyos para poder fortalecer esas debilidades con que está enfrentándose la comunidad ancestral y sobre todo la comunidad indígena y agrícola, no solo del país, de nuestro país, El Salvador, sino que ya lo expresaron los representantes de México. O sea, que no es un problema político en realidad, es un problema, tomando en consideración que ahorita México lo gobierna un partido de izquierda,
pero sin embargo los problemas ahí están, indistintamente sea el ala política que dirige el gobierno, los intereses siempre son mayores. Así es, en este caso la caravana mesoamericana es como una alternativa a esos espacios donde si bien hay representación de los diferentes estados, como va a ser la cumbre por el cambio climático en Belén, Brasil, pero que lamentablemente no se escuchan las voces de las poblaciones, de las comunidades que están siendo afectadas directamente por la crisis climática que se enfrenta hoy en día. También es importante también recalcar que si bien son los países de la región latinoamericana, también conocido toda la región como el cono sur del planeta, donde los impactos de la variabilidad climática es mucho más fuerte, pero quienes están generando toda esta catástrofe a nivel ambiental son los grupos empresariales transnacionales con la complicidad de entidades gubernamentales. Entonces, en ese sentido, nosotros somos conscientes de que esto no se va a resolver en la cumbre a través de los funcionarios de los diferentes estados, sino que esto se va a resolver a través de la articulación de las diferentes comunidades, pueblos de la región, para ir buscando estrategias y alternativas. Además de eso también, esto nos permite escalonar las problemáticas que son locales, como el caso de los conflictos socioambientales que enfrentamos aquí en la Unión, concretamente con el manglar del Icacal, donde está implicada una empresa privada, como la depredación ambiental que ha implicado la construcción del aeropuerto del Pacífico y otras iniciativas turísticas e inmobiliarias que se pretenden establecer en este momento, donde claramente a nivel nacional no estamos teniendo eco. Por tal razón, esta articulación con organizaciones de otras latitudes a nivel continental, pero también de otras partes del globo, como el caso de Europa, porque también las caravanas se hicieron presentes, por ejemplo, de Francia, Alemania, también están acompañando esta caravana. Entonces el objetivo es escalonarlo a otros organismos a nivel internacional para poder hacer valer, en este caso, la justicia ambiental. Ok, en ese sentido, ¿ustedes lograron detectar algunos problemas similares que se están corriendo, o todos los problemas son comunes en todas las regiones latinoamericanas? Sí, estamos hablando que inclusive la caravana surge porque para la región mesoamericana prácticamente hay un plan de despojo por parte de grupos empresariales con la complicidad de entidades gubernamentales de los diferentes gobiernos de la región. En ese sentido, estamos hablando que esto no es nuevo, esto viene desde la época de los años 40, inclusive de la época de los años 20 en México, con el caso del Porfiriato, donde ya se hablaba de ciertos megaproyectos, por ejemplo, la interconexión a través de una línea férrea en el istmo de Tehuantepec. En el istmo de Tehuantepec ya existía desde esa época. Luego, posteriormente, en la época de los años 40 y luego en la década de los años 60, es donde inclusive los intereses de Estados Unidos se ven reflejados dentro de la región, y es donde se firma Alianza para el Progreso, en el cual no solamente hablaba de políticas económicas a favor de los intereses estadounidenses, sino que también se hablaba ya de megaproyectos de este nivel de envergadura que se están desarrollando y que después fue cambiando con el nombre. Eso posteriormente pasó a ser parte del Plan Puebla-Panamá, los Tratados de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y hoy se le conoce como Proyecto Mesoamérica. Entonces el Proyecto Mesoamérica simplemente es la continuidad de estas viejas iniciativas, pero que en décadas pasadas se habían logrado frenar gracias a la organización y al movimiento social de la región, que era muy fuerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante las últimas décadas? Se ha dado un debilitamiento del movimiento social, comunitario, popular, y eso ha generado que hoy se están implementando megaproyectos que en décadas pasadas no eran posibles por la resistencia de los pueblos. Entonces, a partir de estas iniciativas que hay para la región, hay un plan para el acaparamiento de tierra por parte de grupos empresariales, principalmente en el área inmobiliaria, hotelera y agroindustrial, donde vemos una disputa cada vez más fuerte. Es decir, lo que está ocurriendo aquí en El Salvador, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto del Pacífico, con el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas por el establecimiento del circuito turístico Sur City 2, por el tema del auge del costo del valor de la tierra, por ejemplo, donde está volviendo inaccesible para la población nacional. Esto lo estamos viendo en la zona sur de México, realmente desde la zona norte, porque también nos acompañaron de las comunidades yaqui, de la población yaqui de la zona norte de México, ya pegado a Estados Unidos, y también pudimos ver esta misma situación
por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, donde inclusive en este caso los compañeros y compañeras de los pueblos mayas de la península de Yucatán, por ejemplo, específicamente de la playa de Tulum, nos compartieron de que prácticamente nosotros nos encontrábamos en un momento que ellos habían experimentado hace décadas atrás, donde hoy las playas han sido privatizadas y las poblaciones locales ya no tienen acceso. Estas expresiones o estas experiencias, Oscar, ¿qué podrían retomar ustedes tomando en consideración lo que dice Ángel, que en el caso particular de México, de todos estos megaproyectos, Tulum, Cancún y todos los lugares conocidos de México que tienen un desarrollo turístico, ¿cuáles son los beneficios que han obtenido los pobladores o las comunidades mesoamericanas en ese aspecto, en este caso los mexicanos? Bueno, lo principal es ver las luchas que han llevado y ver del tiempo que ellos han estado en resistencia. Pues a nosotros decirlo que la lucha pues no va a terminar mañana, ni va a terminar de aquí a un año. Entonces nos hace resistir y pensar en preparar a las nuevas generaciones para continuar con las luchas, porque sabemos que esto sigue. Por ejemplo, en México hay playas que llevan de 50 años de estar en la lucha y todo, pero eso ha ido cambiando de generación en generación. Entonces nosotros eso nos deja un aprendizaje que solo nosotros no vamos a terminar la lucha. Entonces estamos llevando un colectivo de jóvenes que lo estamos preparando pues para continuar con las luchas. Importante eso porque la concientización de los pobladores, la concientización de los habitantes de cada una de las regiones es bien importante, porque a la hora de emigrar, porque algunas veces las personas emigran de sus comunidades, eso debilita, y si no hay un fortalecimiento, si no hay una unidad, pues toda esa lucha que pueden tener se debilita y por ende pues los objetivos se pierden. Ustedes a menudo hacen conciencia a los pobladores, no solo a los jóvenes, sino también a los ya con cierta madurez, de que la lucha es larga y prolongada. Sí, bueno, siempre en las asambleas que tenemos, como comunidades, es lo principal que hacemos, concientizar a todos los pobladores que mantenernos firmes, porque igual con el despojo de tierra es a lo que nos lleva a emigrar a otros sectores, porque nos quitan lo que ya tenemos acá, pues nos toca buscar en otras áreas. Entonces nosotros concientizamos eso, que hay que mantenerlos en la lucha para defender nuestros territorios y permanecer en los sectores también. Desde la creación de Milpa, Ángel, se ha visto ese crecimiento de la integración de los pobladores dentro de la organización. Pregunto esto porque si no únicamente se va a ver aislado en aquellos lugares donde en estos momentos están siendo afectados, el caso particular de Licacal, de Condadillo, de, ¿cómo se llama el otro lugar de cerca de Intipucá? La Lima, la agencia. Pero que hay con aquellos que a estas alturas probablemente no los han tocado, pero que más adelante puedan verse afectados producto de estas coyunturas. Sí, justo eso es de las reflexiones que estamos estableciendo y diálogos con los diferentes sectores, debido a que a la problemática, digamos, que están enfrentando las comunidades campesinas indígenas, al final genera un impacto en el resto de la población salvadoreña. A partir de eso estamos haciendo una labor de divulgación. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos llevando un registro de todos los acontecimientos de conflictos en torno a la tierra a nivel fotográfico, audiovisual y también registro de datos. En este momento nosotros hemos hecho la denuncia que son más de 45 comunidades en este momento, más de 54 comunidades que se están disputando la tierra en la franja costera marina del Salvador. De estas, el 18 están en el oriente del Salvador, lo cual equivale a más de 1.800 familias que en este momento están en conflicto directo. Pero estamos hablando, nosotros hemos hecho la siguiente categoría, por ejemplo, estamos hablando de 1.800 familias que están en conflicto directo, existen otras que están en una amenaza latente, es decir, en este momento, debido a que no existe regularidad jurídica en la tenencia de la tierra de buena parte de las comunidades, principalmente el Departamento de la Unión, porque se les ha negado históricamente. También es necesario también determinar que no es culpa de la población que no tengan escritura, sino que también el Estado salvadoreño tiene un mandato constitucional que es hacer velar que la tierra sea considerada como un derecho.
Entonces, en ese sentido, estamos hablando que hay amenazas latentes, estamos alertando a las comunidades que en este momento pueden encontrarse a futuro en una situación similar a La Lima, a Licacal o Condadí y Flor de Mangle. Y por otro lado también estamos teniendo diálogos, por ejemplo, con poblaciones de los cascos urbanos de las ciudades, donde estamos mencionando cómo el despojo de tierra de familias rurales y campesinas afecta la economía a nivel local, pero principalmente la proveeduría de alimentos para los sectores populares de nuestro país. Es decir, en este caso, no solamente es la disputa por la tenencia de la tierra, sino que es una disputa por el uso de la tierra. Es decir, el uso que le da a los campesinos y las poblaciones indígenas no es el mismo uso que le va a dar una gran empresa turística inmobiliaria, lo cual esto implicaría el desmontaje de la producción agrícola de nuestro país, afectando por ende la economía de los sectores populares. En estos intercambios que ustedes realizan con todas estas organizaciones, ¿qué problemas han logrado describir o señalar en los otros países centroamericanos que se están dando de la misma naturaleza que se están dando aquí en nuestro país? Sí, primeramente es el entender que la problemática del conflicto de la tierra tiene un problema estructural e histórico, y principalmente en que existe una invisibilización de este problema. Por ejemplo, en nuestro país ya el conflicto en torno a la tierra se ha vuelto un problema público, pero lamentablemente el Estado salvadoreño no lo está reconociendo, ni los gobiernos locales. Inclusive nosotros lo hemos denunciado, por ejemplo, ante las instancias del gobierno central, pero también lo hemos denunciado a nivel de gobierno local. En el caso del municipio de la Unión Sur, la alcaldía, por ejemplo, nosotros les hemos hecho llegar en este caso solicitudes de reunión para tocar la problemática y que tome un mayor protagonismo en la defensa del derecho a la tierra de las comunidades. Entonces, digamos que existe una invisibilización y existe una complicidad. Eso es como un fenómeno, digamos, como general dentro de la región, donde las entidades gubernamentales que tendrían que garantizar el derecho a la tierra son las cómplices de grupos empresariales que están despojando de tierra. Entonces, eso es un problema común. Eso genera también otra serie de afectaciones en el sentido de que se le violentan los derechos fundamentales a la población, y ahí podemos hablar ya de una violencia institucional desde los aparatos de los diferentes estados. Es decir, son los gobiernos y los estados quienes están violentando los derechos para favorecer grupos empresariales. Otro de los grandes problemas es que la disputa por la tierra, por ejemplo, hoy se ha agudizado. Hay que entender que en la década de los años 20 el porfiriato impulsó no solamente en México, sino que para la región centroamericana un despojo de tierra en la área de playa del Atlántico. Hoy se está yendo el conflicto hacia la zona del Pacífico, porque son la franja costera del Pacífico de la región centroamericana, mesoamericana, la cual en este momento no había sido acaparada por los grupos empresariales. Entonces hoy vemos una intensificación del conflicto en la franja costera marina del Pacífico. Eso es por un lado. Y el otro tema también, la poca divulgación de la problemática y la sistematización, en este caso, de los conflictos, donde se logra detectar cuáles son los actores involucrados, cuáles son los derechos violentados y cuáles son los grupos poblacionales que se les está violentando el derecho. Solamente ya para cerrar este aspecto, la caravana mesoamericana, además de unir los diferentes territorios que están defendiendo la vida de los ecosistemas y de las poblaciones originarias, también va a sacar dos productos. Se va a elaborar un informe sobre la violación de derechos humanos en los diferentes territorios de la región mesoamericana. Y además se está realizando un registro fotográfico y audiovisual que va a concluir en un documental donde se va a mencionar todos los conflictos de la región mesoamericana. Es decir, se va a contar con la evidencia fotográfica y documental para poder escalonar, en este caso, la defensa de los derechos en instancias internacionales. Ok, en el caso particular de las otras zonas del país, ¿qué conocimiento tienen ustedes, por ejemplo, de las luchas que pudieron haber llevado en el caso del Sur City, en el caso de el desarrollo habitacional, por ejemplo, que han tenido las zonas o las ciudades grandes como Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel? La reacción o la respuesta, mejor dicho, que han tenido para estos movimientos o para estas personas que en su momento eran las que desarrollaban o elaboraban en esa tierra, pero que producto de este desarrollo habitacional o industrial en algunos casos, pues hoy fueron despojadas. Sí, estamos viendo una
un despertar de algunos sectores, o mejor dicho, un interés de organizarse para poder defender. Un ejemplo es la finca, por ejemplo, El Espino, donde claramente hay un interés de depredar para poder construir un interés meramente urbanístico en esta región, lo cual va a generar un grave impacto. Pero hay que mencionar que la finca El Espino son 80 hectáreas, mientras que el aeropuerto del Pacífico se depredó 180 hectáreas de terreno de bosque tropical seco. Entonces, en este caso en la capital, la gente ya se alertó. Lamentablemente aquí en la Unión tuvimos que haber tenido una reacción similar, pero no fue significativa, porque eso va a tener un grave impacto negativo a nivel climático para la zona. Entonces, estamos viendo que estas expansiones urbanísticas están generando que las poblaciones se organicen y empiecen a denunciar y a defender los ecosistemas que están siendo amenazados por la expansión urbanística. Por otro lado, también es necesario tener como claro que este tipo de expansión urbanística, que si bien lleva un componente inmobiliario y también de construcción de vivienda, pero es una vivienda que no es pensada ni diseñada para los sectores populares. Es decir, son casas que una familia de la clase trabajadora difícilmente va a poderla comprar. Entonces, inclusive estamos viendo en este momento cómo se está gestando una burbuja inmobiliaria que tarde o temprano va a reventar. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta, en este caso, pero hay poca demanda, es decir, existe poca capacidad adquisitiva para poder adquirir estas viviendas de lujo. Entonces, esto está desarrollándose en nuestro país y lamentablemente se está depredando ecosistemas naturales, como el caso de la finca El Espino, pero también se están depredando agroecosistemas como las fincas de café en la cordillera volcánica de nuestro país, donde se está desmontando estas áreas, y eso está generando que las áreas de captación hídrica vayan desapareciendo y el agua ya no se filtre, y está generando todo este caos de cauce de agua en las ciudades, que está generando una serie de inundaciones que nunca se habían visto. Por ejemplo, en el caso de Santa Ana, donde vemos cómo se inundó en el caso de la ciudad, cuando esto había sido un fenómeno que nunca se había dado anteriormente. ¿Pero a qué se debe? A la depredación de los agroecosistemas y los ecosistemas nativos en nuestro país. En el caso particular de todas estas visitas, Oscar, ¿cuáles son los beneficios que se podrían lograr o esos legados que pueden dejar para que las organizaciones de las ancestrales de nuestro país se puedan fortalecer? ¿Qué podrías como retomar de todo ese intercambio que tuvieron ustedes el día jueves con la gente de Mesoamérica, de la caravana mesoamericana? Sí. Lo primero, digamos, es entrelazar esfuerzos con ellos y las luchas, porque a veces, digamos, como organizaciones nos sentimos que estamos solos en los sectores, luchando solos. Pero aquí con esta caravana, porque viene de México, pasando por Guatemala, y con los compañeros, pues el apoyo que nos están dando, y nos dicen, las luchas es una sola lucha, un esfuerzo junto de organizaciones, que no quedará, digamos, solo la lucha sola de nosotros, sino que nos vamos a unir esfuerzos todo el país y internacionalmente junto con ellos también, que pasarán por toda la zona centroamericana y parte de Sudamérica, donde igual tenemos las mismas problemáticas, y también es de ser todos unidos y tener una misma lucha. Dentro de estas organizaciones que participaron en esta caravana, o que participan en esta caravana, está el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Una de las cuestiones que se ha señalado últimamente en nuestro país es precisamente la deficiencia que se está teniendo de parte de los derechos humanos, es decir, de las instituciones que velan por los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué se pudo retomar o qué mecanismos ustedes están buscando, tomando en consideración que pues a través de ellos pudieran tener alguna asesoría de poder lograr los objetivos? Porque también el hecho de restarle la oportunidad a la gente para poderse valer por sí misma en sus actividades laborales, en el desarrollo de su propia modo de vida, es decir, la producción de sus alimentos, pues también se violentan sus derechos humanos. Sí, correcto. Creo que una de las grandes aprendizajes que hemos tenido a partir de la experiencia de compartir con compañeros y compañeras de diferentes organizaciones vinculadas en el tema de derechos humanos, es que los habitantes de las comunidades tienen que desarrollar diferentes formas de autonomía. Autonomía económica,
autonomía de poder, del ejercicio de poder, de las relaciones de poder, pero también autonomía a nivel jurídico y a nivel de defensa de sus propios territorios. Es decir, por ejemplo, algo que nos dejó muy claro, que si no es por las propias comunidades quienes defienden los territorios, no va a existir un actor externo, sea este gubernamental o una organización no gubernamental o una fundación que venga a salvarlo, sino que las propias comunidades tienen que tomar el protagonismo. En ese sentido, el ejemplo que nos han brindado es que todos los luchadores y luchadoras sociales, el caso de los habitantes de las comunidades amenazadas, tienen que convertirse en procuradores y procuradoras de defensa de derechos humanos y no esperar que alguien externo venga a defenderles, sino que es necesario retomar por cuenta propia la iniciativa para defender la propia vida y la vida del territorio. Ok, excelente. Gracias a los dos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar pues vamos a sacar las conclusiones finales de esta primera parte para poder tocar el otro tema que también es de mucho interés y sobre todo en esa lucha que ustedes iniciaron precisamente en la defensa de los territorios de los habitantes de las zonas afectadas en la zona costera de nuestro departamento de La Unión. Ya volvemos. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades. Ya revitalizamos el centro histórico de San Salvador, pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Le preguntamos a dos hermanas, ¿cuándo se hacen sentir importantes entre ellas? Esto nos dijeron: cuando ocupa todo su fe de puntos para darme el mejor regalo. Cuando organiza mi cumple y me sorprende. Así de importante queremos que te sientas. Por eso, con nuestras tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, puedes sorprender a los que más quieres. Porque sabemos que tú estás con quien te hace sentir importante. Puente San Antonio y Puente Carolina, dos obras de alta ingeniería y arquitectura de nivel mundial para los salvadoreños. CEL, Gobierno de El Salvador. Continuamos conversando con nuestros amigos invitados a este programa Un Café con RC, Ángel Flores y Óscar Arévalo, ambos representantes de Milpa, Seccional Oriente. Bueno, ya hablamos un poco de la visita. Si hay algo que se nos ha quedado, creo que es importante recapitular algunas cosas que se pudieron haber dado y que todavía no las hemos tocado en este intercambio que tuvieron ustedes con la caravana mesoamericana. Sí. Óscar, algo que tú quisieras agregar y que verdaderamente pueda servir para el fortalecimiento de las comunidades y especialmente de la defensa de los territorios. Sí, bueno, contar un poco de la experiencia de una compañera que viene de las playas del Istmo de Cihuatitán de México. Cuando llega ella a la playa, pues entró casi a llorar. Ver los rótulos de propiedad privada, dice, regresé 50 años atrás cuando nuestra playa empezó así. Y siguió, hicieron construcciones. Al principio nosotros llegábamos, bañábamos tranquilos sin pagar nada. Hicieron construcciones y todavía llegamos.
pero de ahí todo empezó a crecer más, que ahora todo está privatizado. Entonces yo cuando entré a esta playa regresé 50 años atrás a nuestras playas, y ese es el temor de nosotros, que es la playa pues que ha sido pública todo el tiempo, donde hemos llegado a bañar con la familia y no hemos pagado nada, eso se vuelva privado. Es una vivencia histórica y real que alguien ya la experimentó. Sí, es algo que se siente tan emotivo cuando uno lo escucha, porque es una realidad que ellos han vivido y es una lucha histórica que ellos han tenido para defender sus territorios. Ok, gracias. Ángel, ¿y tú? ¿Algo que quisieras ya concluir para cerrar este tema? Sí, yo creo que dentro de los aprendizajes, fundamentalmente es conocer toda esa experiencia histórica, entender que la problemática de la tierra no va a durar 3 años, 5 años, sino que es una lucha a largo plazo. Es decir, las comunidades que hoy están siendo amenazadas, o las comunidades en las cuales ya han tenido una perturbación de sus condiciones de vida, estamos hablando que tienen que mantener esa defensa de la tierra por décadas, y eso es muy importante, el tema del relevo generacional, es decir, cómo las futuras generaciones se van involucrando, se van formando en materia de derechos humanos, porque lamentablemente en nuestro país yo creo que el adoctrinamiento neoliberal, el pensar que todo gira en torno a los intereses empresariales y económicos, inmoviliza a la población para no defenderse. Es decir, en este momento yo creo que quienes tienen que tomar carta en el asunto son los jóvenes, y también ir pensando en las infancias, es decir, aquellos sectores que van a enfrentar las implicaciones de la depredación ambiental y el despojo de los bienes comunes, entre ellos el agua. Entonces yo creo que el llamado es eso, de que las juventudes vayan involucrando en ese proceso también de defensa de los territorios, tal y cual lo hemos visto en estas organizaciones que han venido, donde hay jóvenes que ya han asumido de forma muy contundente la defensa de su propio destino como juventud. Eso es por un lado. Y el otro tema también, lo que nos permite es ir implementando ciertas estrategias, por ejemplo, que son alternativas ante el enfoque de desarrollo empresarial que se pretende imponer aquí en los territorios versus el enfoque de desarrollo comunitario. Es decir, por ejemplo, podemos ver cómo comunidades en la zona de México están promoviendo el ecoturismo comunitario. Y en el caso del Icacal, el día 12 de octubre hicimos el lanzamiento también del circuito ecoturístico comunitario El Icacal CECI, como una alternativa y una contrapropuesta al enfoque de desarrollo empresarial que extrae los bienes comunes y que despoja a la población que es nativa del lugar. Excelente, yo creo que es importante eso, y sobre todo la recapitulación que puedan tener ustedes de toda esa experiencia y poderlas ejecutar, conociendo todas estas historias reales de toda esta gente que lo ha vivido con anterioridad. Sí, y quizá otro detallito más que se nos fue por alto, es que también se nos ha dado, si bien buena parte de las organizaciones ya las conocíamos anteriormente, pero también tuvimos la oportunidad de conocer nuevas organizaciones que están en otras regiones de Centroamérica, Mesoamérica, Latinoamérica, América en sí, y también de Europa. ¿Qué nos permite eso? Tener acompañamiento, y justo ellos nos dijeron al finalizar la caravana, no se encuentran solos. Entonces para nosotros es sumamente importante, porque sabemos que a nivel internacional contamos el respaldo con organizaciones, pueblos y comunidades que están también en la defensa de la vida en general. Ok, bueno, excelente. La verdad que importante eso, y que pues, ustedes puedan retomar para poder seguir su lucha. Y hablando de lucha, precisamente algo que ustedes han venido haciendo ya desde que se inició este proceso de la construcción del aeropuerto, desde antes diríamos, donde algunas personas pues fueron condicionadas ahí a desalojar sus lugares de donde ellos tenían su vida hecha, por decir así. Y otros mecanismos que se han dado en las otras comunidades, como es La Lima y el mismo Icacal, que son luchas que ustedes han venido realizando ya desde el punto de vista jurídico, con el aparecimiento de empresas o propietarios privados, individuales. Cuéntanos cómo ha estado esta situación, porque entiendo que
últimamente pues ha habido una resolución muy importante, pero quisiera que nos hicieras una introducción de todo el tema para poder llegar a la parte final, que es lo que interesa esta noche. Sí, como organización, Milpa ha procurado difundir que se reconozca el legítimo derecho a la tierra de las comunidades que históricamente han habitado los territorios. Es necesario dejar claro, y eso lo mencionamos porque muchas veces dentro de la población salvadoreña todavía existe un enfoque muy legalista, es decir, donde creen que el derecho a la tierra está supeditado a una escritura. Pero hoy en día, donde hemos denunciado instituciones de gobierno, como el caso de la Fiscalía General de la República, el CNR, el ISTA, donde grupos empresariales y personas particulares vinculados a grupos de poder están apareciendo con escrituras menores de 3 años, 2 años, 1 año versus más de 40, 60, 80, inclusive 130 años de existencia de las comunidades. En ese caso, nosotros hemos luchado para que se reconozca el legítimo derecho, porque estamos hablando que estas comunidades son preexistentes al establecimiento de las haciendas, al surgimiento del ISTA. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa recientemente el papel que está jugando el ISTA, porque prácticamente el ISTA se ha convertido en una empresa inmobiliaria, está vendiendo tierras. Por ejemplo, estos días atrás convocó a pobladores del distrito de Intipucá, y seguramente lo está haciendo con otras comunidades, para un supuesto proceso de escriturización de tierra. Pero estamos hablando que son comunidades que están desde antes del surgimiento del ISTA como tal. En primer lugar, el ISTA, que es el Instituto de Transformación Agraria, surge con el fin de volver accesible la tierra a las poblaciones campesinas e indígenas y no para mercantilizarla. Entonces, hoy vemos en ese sentido sobre cómo el ISTA se ha convertido en una empresa inmobiliaria, al igual que algunas cooperativas de la reforma agraria que no están teniendo producción agropecuaria, sino que se están dedicando al acaparamiento de tierra por despojo y luego la mercantilización de la misma. Entonces, digamos que esa situación se está ocurriendo aquí en el país, y también vemos grupos empresariales en el ámbito turístico inmobiliario que se lo están disputando. En este caso, la comunidad de Licacal es una comunidad que tiene más de 80 años de existir, la cual, debido a diferentes razones, pero más que todo por negligencia por parte de los diferentes gobiernos y entidades respectivas, se les ha ido negando a la población su legítimo derecho a la tierra, respaldado a través de una escritura. En el caso de la comunidad de Licacal, en el año 2023, justo el 12 de julio, la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico realiza colocación de rótulos en área del Estado y en el área bajo posesión de las comunidades. Es un poco similar a lo que comentaba el compañero Oscar a través del testimonio de Esther Zulup, una lideresa de la comunidad maya de la península de Yucatán, que justo ese fue el método de los grupos empresariales: colocar rótulos, restringir el acceso y acaparar tierra. Ese mismo proceso se está implementando también en la playa de Licacal, y que a partir de eso se da una disputa legal en torno a la tierra, y que a partir del fortalecimiento de las capacidades jurídicas de las familias del territorio han logrado, en este caso, tener una sentencia favorable a través de la Cámara de lo Civil, primera sección de Oriente, ubicada en San Miguel, la cual dio una sentencia favorable a una de las familias que fue acusada por la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico por usurpación de tierra. Cuando se lleva a la Cámara es una segunda instancia, eso quiere decir que la instancia inicial, en este caso el juzgado donde se discernió el proceso, dio una sentencia favorable a la contraparte. Sí, estamos hablando que la primera instancia judicial fue el juzgado de paz de Intipucá, en el cual se ventiló el caso, pero que a mediados del mes de julio se dio una sentencia desfavorable a la familia de la comunidad de Licacal. Es decir, hubo una sentencia. Hubo una apelación ahí. Sí, correcto, donde se dio la orden de desalojo de la familia Villatoro de la comunidad de Licacal. Ante esta situación se presentó un recurso de apelación en la Cámara de lo Civil, primera sección de Oriente, en San Miguel, la cual el día de ayer ya dio una sentencia, pero en este caso a favor de la familia Villatoro de la comunidad de Licacal. Es decir, estamos hablando que a nivel jerárquico, las instancias judiciales le están dando la razón o están reafirmando, como es el caso de la comunidad de Licacal.
Por otro aspecto también, en ese sentido, dentro de la Cámara consideró como improponible la solicitud de desalojo por parte de la empresa de Desarrollo Turístico del Pacífico debido a que existía ya un proceso iniciado para regular la tenencia de la tierra por parte de la familia Villatoro. En ese sentido, podemos decir que la Cámara observó un vicio en la sentencia dada por el juez de paz de Intipucá, José Efraín Gutiérrez Martínez, quien prácticamente no se apegó al debido proceso y sentenció en contra de la familia. Ok, pero en este caso particular es una familia, pero entiendo que en la playa de Licacal son varios los casos. ¿Cuántos casos son? Estamos hablando que son 80 familias en la comunidad de Licacal, de las cuales 20 ya tienen un proceso o amenaza mucho más inmediata en tema de despojo de tierra. Luego el resto de 60 familias están en situaciones inclusive de mayor vulnerabilidad, pero no han iniciado procesos en contra de ella. Entonces estamos hablando que también la importancia de este caso es que se va estableciendo jurisprudencia. Crea un antecedente. Crea un antecedente favorable para el resto de familias. También el otro tema que queremos denunciar acá es que las comunidades actualmente están sufriendo el asedio por parte de entidades judiciales, como el caso del Juzgado de Paz de Intipucá, pero también de parte de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Registro y también por agentes de la Policía Nacional Civil. Al igual que en La Lima, que tuvieron en el mes de julio y en el mes de septiembre una irrupción violenta por parte de estas entidades, la semana pasada en la comunidad de Licacal lamentablemente se dio otra irrupción donde llegaron más de 9 patrullas de la Policía Nacional Civil, personal del CNR, personal de la Fiscalía General de la República y también del Juzgado de Paz de Intipucá. ¿Con qué fin? De extraer información de los habitantes. Ante esto, por ejemplo, esta información es una forma, digamos, más legal por parte de la empresa de Desarrollo Turístico del Pacífico de obtener información para iniciar los procesos de demanda en contra de la familia. Es decir, mientras no sepan el nombre completo y no tengan el DUI, las personas no tienen la forma en que puedan ser demandadas. Entonces, la empresa está utilizando instancias estatales, en este caso la policía, la fiscalía y también el CNR y el Juzgado de Paz para extraer información y elaborar la demanda. Pero si en no este momento, si no hay digamos, una orden administrativa, sí, no pueden tomar esa gestión. Correcto, estamos hablando que en este caso llegan tanto la policía, la fiscalía y el CNR, pero sin orden judicial. Ante esto, los habitantes de la comunidad de Licacal, que también están organizados en Milpa, exigieron a las autoridades que por favor les entregaran la orden judicial donde se solicitara la información de ellos. Esa orden judicial no fue entregada porque no existe, ante lo cual la población de la comunidad de Licacal se abstuvo de entregar la documentación. Por esa razón, no se ha podido continuar con demandas en contra del resto de familias de la comunidad de Licacal. Ok. Oscar, en el caso particular del área donde se está construyendo el aeropuerto, todavía hay casos aislados ahí de personas que no están como satisfechas o conformes con las acciones que se han hecho en el cambio de condiciones de sus lugares de habitación anteriores con el que les han otorgado, con el que les van a otorgar actualmente. Sí, hay personas que no están de acuerdo porque las están moviendo, digamos, a unas casitas. Vaya, no a todos les dieron de las mismas casas. A algunos se las hicieron mejores y a otros no. Solo le están dando un cuartito con lámina arriba y encerrados con lámina. Para las calores que están en estos tiempos, está bien difícil. Entonces ellos no están de acuerdo en movilizarse a esas casas. E incluso un compañero que lo movilizaron el lunes de esta semana, con las tormentas de anoche, todo el gotero del techo estaba adentro. Dice, yo me estoy bañando dentro de mi casa y apenas se la acaban de entregar. Don Elmer Martínez, de la comunidad Flor de Mangle, denunció. Sí. Para las condiciones ambientales ahí. Sí, correcto. Y quizás también un poco para enfatizar también sobre este caso, como ya mencionaba Oscar, dentro de la comunidad Flor de Mangle, estamos hablando que eran 77 familias.
De estas 77 familias, 35 no se les estaba entregando una compensación justa, sino que fue a partir de la denuncia pública que se realizó y que inclusive agradecemos a este medio que nos permitió también divulgarlo. Es a partir de esa presión mediática que se realizó, es donde instancias como el Ministerio de Vivienda, directamente Michelle Sol, se comunica para intentar remediar el escándalo que se estaba generando. Y también empieza a pretender silenciar las voces, por en el caso de don Elmer Martínez, al cual se le entrega una vivienda con el objetivo de que él ya no apareciera mediáticamente. Pero don Elmer continuó apareciendo, denunciando al resto de familias que estaban siendo afectadas. Estamos hablando que de las 35 familias, un promedio de 10 fueron compensadas, pero como justo menciona Oscar, no fue una compensación que retribuía toda la pérdida a nivel de terreno. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el caso de don Elmer Martínez, que fue la persona que recibió una mejor compensación en comparación al resto, y eso también es importante denunciar, de que se violentó el derecho a la igualdad, porque no todos se les dio una compensación justa. Pero don Elmer, por ejemplo, tenía una finca de producción de frutales que abarcaba un área de 3 manzanas y media, cultivada, que por 25 años él fue desarrollando escalonadamente. ¿Qué ocurre? Le entregan un área de terreno que es menor a media manzana. Es decir, es totalmente insignificante. Don Elmer tiene vivienda, pero es una vivienda. Justo hoy, cuando nos movilizábamos hacia este estudio, pasamos donde él, en su casa, y lamentablemente existía una gran cantidad de goteras, producto a que hubo una mala instalación del techo. Queremos hacer la denuncia pública también para que se le resuelva eso, pero estamos hablando que don Elmer tiene vivienda, pero ha perdido su fuente de ingreso. Ya no tiene la finca diversificada con la cual él sobrevivía y el área en el cual él producía hortalizas, como el caso de pipián y ejotes, que proveía a todos los habitantes de los alrededores. Inclusive nosotros como comunidad íbamos a comprar donde él este alimento. Ok, bueno, la verdad que es importante eso. De todas esas personas, Oscar, hay algunas que todavía no han recibido, es decir, nada. Sí, sí, hay todavía casos de que no les han dado nada. Incluso están en el proceso de que les han tomado las escrituras, pero no les han atribuido ni casas ni dinero. Entonces ellos están en ese proceso todavía, que no les han compensado nada. Okay. ¿Cuál es el rol que está desarrollando bajo estas circunstancias en el caso particular de esta gente Milpa? Sí, estamos hablando que en este momento la violación de derechos, porque estamos hablando que estas familias han sido violentadas sistemáticamente, porque estamos hablando que se les violenta el derecho a la vivienda, el derecho a tener un ingreso, el derecho a la salud. Por ejemplo, en el caso de la comunidad Flor de Mangle, hace un mes falleció don Dimas Otoniel Bautista, quien era líder de la comunidad y miembro de Milpa, que producto a que a él no se le reubicó en otro lugar, su vivienda la tenía cercana al área donde se está realizando el terraciado. En esa área de terraciado se está trasladando grandes cantidades de material selecto, que es tierra, y también se estaba triturando roca. Eso generó que él fuera desarrollando un problema respiratorio que al final le causó la muerte. Es decir, en este momento, debido a que las personas no fueron reubicadas, como el caso de la familia de don Dimas Salatiel, él prácticamente perdió la vida. Entonces, ahora nosotros como organización, de igual manera, estamos haciendo la denuncia a través de las instancias correspondientes para que las familias se les compense a cuales no se les ha retribuido el valor de sus tierras. Pero no solamente a nivel nacional, también hemos visitado, por ejemplo, en el mes de julio, del presente año, fuimos a la OIT en Costa Rica para presentar la denuncia de la afectación de trabajadoras y trabajadores del campo indígenas, como el caso de la comunidad Flor de Mangle, porque estamos hablando que estos grupos de familias son campesinos y campesinas, trabajadores del campo, que se les afectó su fuente de ingresos. En este momento han quedado prácticamente en condiciones de pobreza porque ya no tienen medios para poder cultivar la tierra. En este caso, estamos hablando que estamos pasando a nivel internacional para que el Estado tenga una sentencia para que pueda retribuir esta familia afectada. Estamos hablando que son más
de 25 familias que no se les entregó ninguna compensación en la comunidad Flor de Mangle. Como organización, ustedes no aprovecharon esa coyuntura del acercamiento que tuvo la ministra de Vivienda para poder de alguna manera establecer un mecanismo o un camino para poder ver la problemática de los demás pobladores. Sí, en este caso, cuando se dio el acercamiento, principalmente a través del caso de don Elmer Martínez, quien es directivo de Milpa El Salvador, al final le dimos a conocer cuál era el dato total de personas afectadas, pero lo que recibimos como respuesta fue un silencio hacia la exigencia de poder compensar al resto de familias. Y no solo eso, sino que empezamos a ver que mediáticamente a través de las redes sociales, el Ministerio de Vivienda empezaba a querer proyectar una imagen de que se estaba compensando a todas las familias cuando no es cierto. Es decir, se compensó, como ya mencionaba Oscar, por ejemplo, un promedio de 10 familias, de las cuales 3 se les dio una casa más digna que al resto, y al resto prácticamente se les dieron casas provisionales. Entonces hicimos, digamos, ese acercamiento, hablamos con el referente del Ministerio de Vivienda cuando realizó la visita inicial. Eso estamos hablando que ocurrió durante el mes de mayo del presente año, del mes de abril, perdón, del presente año, en el cual mi persona habló con el representante del Ministerio de Vivienda y dio a conocer el caso. Lamentablemente, ya no hubo apertura de próximas reuniones, sino que simplemente divulgaban a conveniencia en las redes sociales una imagen de que estaban resolviendo la problemática de esta familia cuando realmente no es cierto. Ok, excelente. La verdad que es importante eso, sobre todo el apoyo que como Milpa le están dando ustedes a las comunidades, tomando en consideración que son personas humildes, con cierta vulnerabilidad y que necesitan de alguna manera ese soporte y sobre todo el apoyo para la gestión y las capacidades de gestión que puedan tener ante esta problemática que están llevando a cabo en estos momentos en cada una de estas comunidades. Sí, correcto, y también mencionar quizás un dato muy fuerte. Estamos hablando que las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, afectadas por el aeropuerto del Pacífico, son 225 familias que fueron afectadas y fueron desplazadas. Es decir, son familias que hoy se encuentran en condiciones de mayor pobreza en el país. Familias que inclusive quedaron sin ningún tipo de medio de vida, a lo cual viene a engrosar más el dato de pobreza extrema en El Salvador. Ok, gracias. Quiero agradecerles a los dos y darles la oportunidad para que puedan pues, dejar la reflexión final y sobre todo esa operatividad o funcionalidad que tiene la organización a la cual ustedes pertenecen y por supuesto buscar de alguna manera esa integración de las personas con las que ustedes desarrollan toda esta labor. Oscar, ya para despedir. Bueno, pues decir pues y a las comunidades que no nos quedemos así solo con las afectaciones, que nos unamos, que no solo somos uno, los afectados somos bastantes y creo que si nos uniéramos como comunidades pues fuéramos más escuchados, porque con el silencio de las comunidades no hacemos nada, sino que con el silencio lo que se logra es que más nos molesten. Entonces hay que unirnos y ser una sola fuerza, no tener divisiones, sino que todas las comunidades afectadas pedir las mejoras y que no se los vulneren todos los derechos que hasta este momento se nos están vulnerando. Ok, gracias Oscar. Agradecerte por esa disposición que tuviste para participar en este programa esta noche. Ángel. Bueno, primeramente el agradecimiento a este espacio, sumamente valioso para poder reflejar la realidad que estamos sufriendo y en este caso dar a conocer la importancia de la caravana mesoamericana y sobre los procesos judiciales en los cuales las comunidades están teniendo victorias versus los intereses de los grupos empresariales. Esto es sumamente importante mencionarlo porque a partir de las diferentes denuncias que hemos realizado, también hemos visto un cambio en la posición de los habitantes del territorio, porque inicialmente hay una actitud de disposición de las propias comunidades de ponerse del lado de los grupos empresariales o gubernamentales, pero eso ha ido cambiando. Hoy estamos viendo cómo las familias de los territorios están teniendo claridad de la problemática. Esa es nuestra labor como Milpa principalmente,
dar a conocer lo que está ocurriendo, que la población tenga claro a quiénes beneficia estos procesos de acumulación de tierra y cuáles son las medidas que hay que tomar para poder defender el legítimo derecho de la tierra de las comunidades. En este caso, es importante recalcar la importancia de la organización y hacemos un llamado a las comunidades a organizarse, en este caso sumarse al esfuerzo de Milpa. Milpa no es una ONG, no es ningún tipo de institución que tiene apoyo externo, sino que somos las propias comunidades, los propios habitantes, los propios afectados que nos estamos organizando para defendernos. En ese sentido, hacemos un llamado a la población a que se sume a Milpa, que forme parte de nuestro esfuerzo para que de manera conjunta y unificada podamos defender nuestro legítimo derecho a la tierra, principalmente nuestro derecho a la vida. Así que ese llamado, en este momento lamentablemente nos encontramos en una situación sumamente difícil, donde los conflictos socioambientales se han agudizado y claro que a través de estos fenómenos extremos, a través de las lluvias intensas, se puede velar también cómo la depredación ambiental, que va a la par de estos megaproyectos de inversión pública y también privada en el ámbito turístico, inmobiliario y también logístico, está generando mayor riesgo en las condiciones de vida de la población ante fenómenos extremos. Así que en ese sentido, ese vendría a ser el llamado, que se sumen a Milpa, a nuestra organización, que es una organización propia para defender nuestros intereses como trabajadoras y trabajadores del campo indígena y a la vez desarrollar las capacidades jurídicas y técnicas para que seamos nosotros mismos y nosotras mismas quienes defendamos la vida en nuestros territorios. Así que, y nuevamente el agradecimiento. Ok, gracias también a ustedes, pues la verdad que esa labor que hacen es titánica y sobre todo en beneficio de una comunidad, dice mucho también de la labor que ustedes están desarrollando. A ustedes, amigos, agradecerles por estar siempre pendientes los días viernes de este programa Un Café con RC e invitarles para la próxima semana. Tendremos programas muy importantes dentro del acontecer social, político y cultural de nuestro país. Pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga. Le preguntamos a dos hermanas, ¿cuándo se hacen sentir importantes entre ellas? Esto nos dijeron. Cuando ocupa todo su fe de puntos para darme el mejor regalo. Cuando organiza mi cumple y me sorprende. Así de importante queremos que te sientas. Por eso, con nuestras tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, puedes sorprender a los que más quieres. Porque sabemos que tú estás con quien te hace sentir importante. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades. Ya revitalizamos el centro histórico de San Salvador, pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. Puente San Antonio y Puente Carolina, dos obras de alta ingeniería y arquitectura de nivel mundial para los salvadoreños. CEL, Gobierno de El Salvador. Bienvenidos a Dolphin Tours. Descubre El Salvador con nosotros. Explora playas paradisíacas y volcanes majestuosos. Únete a nuestros tours guiados y vive una experiencia única e inolvidable. Desde aventuras extremas hasta relajantes visitas a cascadas, tenemos algo para todos. Conéctate con la cultura local y lleva recuerdos únicos a casa. Disfruta de los impresionantes atardeceres y crea momentos mágicos. Nuestros guías te esperan para hacer de tu viaje una aventura perfecta. Reserva hoy con Dolphin Tours y descubre la magia de El Salvador.
Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador.